Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar para dar inicio a nuestro estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos que perdones toda falta en nuestras vidas, que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Y ahora en tu nombre, Jesús, reprendemos toda fuerza contraria. Pedimos, Señor, que actives ángeles que peleen, Señor, contra todo lo que se oponga a la bendición que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro en esta noche. Bueno, mis hermanos, el tema para esta noche es la vida centrada en Dios. Quiero iniciar este estudio con dos verdades fundamentales que el autor de Mi experiencia con Dios afirma. La primera, la esencia del pecado es dejar la vida centrada en Dios y tener una vida centrada en uno mismo. Génesis 2, 16, 17 y Génesis 3, versículo 8 al 23. Todos conocemos estos pasajes donde vemos cómo en el versículo 2, de 16 al 17, hay una relación y una comunión de nuestros primeros padres con Dios, pero en el capítulo 3 vemos cómo se rompe esa comunicación. Y ese es el objetivo del pecado, dañar esa comunión con Dios. Por eso es importante prestarle mucha atención al pecado,
porque es Él el que nos separa de Dios. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. La segunda verdad fundamental dice que la esencia de la salvación es la negación de uno mismo y el retorno de tener a Dios como centro de la vida. Tenemos Gálatas 2:20. Hermanos, la salvación que usted y yo tenemos tiene un objetivo, una esencia, que es de que Dios sea el centro de nuestra vida, ocupe el primer lugar. El ejemplo es Pablo, recordemos quién era él, que era un perseguidor de la iglesia, y cómo aquí termina diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Teniendo claras estas dos verdades fundamentales, veamos que es una vida centrada en uno mismo. Esa vida centrada en uno mismo significa que voy a depender de mis logros, de mis capacidades, que voy a procurar agradar al mundo y a sus caminos y voy a vivir una vida egoísta donde no me interesen los demás. Veamos la vida centrada en Dios. Depende totalmente de Dios, de su poder y de su provisión. Está enfocada en todo lo que hace de acuerdo a la palabra de Dios, en la actividad que tiene que ver con el Señor, la oración, todos los proyectos están encaminados en Él. Se niega a sí misma a hacer su propia voluntad, sus propias decisiones, sin antes no consultar al Señor. Vive una vida santa. Recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hacer para tener una vida centrada en Dios? Lucas 9:23 nos dice muy claro qué es. Y de versículo dice, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quien hace esta declaración la hace el Hijo de Dios, no un profeta, no un apóstol. Veamos qué nos quiere decir él en esta declaración cuando dice a todos. A todos se está refiriendo a que el llamado es para todos aquellos que quieran caminar con Dios, para toda la humanidad. Y cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, el Señor te está dando la libertad de que tú le puedas seguir, no te obliga. Algo que tenemos que tener muy claro y es que Dios puede hacerte un milagro, Dios te puede restaurar, te puede llamar. Una cosa es que Él te haga un milagro, que Él te llame, que Él te restaure, y otra es que tú quieras permanecer en Él. Por eso es que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Dios siempre, su amor es tan infinito, tan grande, que está dispuesto a ayudarnos, pero no nos obliga, nos da un libre albedrío. El ejemplo claro es de los 10 leprosos. Dios los restauró, pero miremos cuántos de ellos vinieron al Señor. Por eso Dios dice que es algo que es personal. Miremos entonces qué condiciones Jesús está colocando para que le siga. Hay 3 condiciones. La primera, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a estudiar cada una de estas condiciones. Pero antes yo quiero leer en Marcos 1:15, dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Aquí está hablando Jesús. Está diciendo que ya el reino de los cielos se ha acercado y también nos está presentando 2 condiciones. Es decir, que hay condiciones para entrar al reino de los cielos y esas 2 condiciones son arrepentirse y creer en el Evangelio. De igual manera como hay condiciones para entrar en el reino de los cielos, también hay condiciones para permanecer en el reino de los cielos, que esas condiciones es negarse a sí mismo,
tomar su cruz cada día y seguirme. Antes de estudiar estas tres condiciones, es necesario saber qué significa negarse. Negarse viene del griego aparneu, que significa abstenerse o renunciar a algo voluntariamente. Negarme a algo de forma voluntaria buscando el bien de los demás. Esto lo podemos ver en Juan 10, 17 y 18 a nuestro Señor Jesús. Él mismo dice que nadie le quita su vida, sino que Él la da para favor nuestro, para salvarnos, Señor, de la condenación. Es importante que tengamos bien claro que es negarse. Es algo que yo hago por voluntad propia para beneficio de otras personas, de una comunidad, de un barrio. Ahora sí, vamos a estudiar qué es, de qué nos tenemos que negar. Pero dice que en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es iniquidad? Etimológicamente, esta palabra quiere decir lo torcido. O sea, de hecho es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Es hacer fraude, guardar resentimientos, palabras soeces, que nos está mandando el Señor que renunciemos. Ahora, ¿quién es el que niega algo? El que tiene, ¿cierto? El Señor no se equivoca. Él sabe que nosotros venimos de una naturaleza totalmente caída, que si no alimentamos nuestra naturaleza espiritual, esa naturaleza carnal, ese yo que no muere, va a surgir en nosotros. Y por eso es que vienen estas cosas, fraude, guardar resentimiento, lo que el Señor llama iniquidad, y por eso tenemos que negarnos a ella. Si alguna iniquidad hay en nuestra vida, solamente tenemos que disponernos, apartarnos de ella. Dios está dispuesto a ayudarnos. Él sabe que solo no queremos, pero Él necesita que nosotros espontáneamente estemos dispuestos a negarnos y a hacer un lado todo aquello que nos aparta del Señor. No solo es invocar el nombre de Jesús, también debo de ir acompañado con un estilo de vida en santidad. Veamos entonces 1 de Pedro 2:11. ¿De qué tenemos que negarnos aquí? Dice esta palabra: amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿De qué nos negamos? De los deseos carnales. ¿Qué son los deseos carnales? Es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son malos, pero escuche bien, los deseos carnales no son pecados, pero cuando los deseos nos gobiernan, sí lo pueden llevar a desviarse de la ley de Dios. Por eso es necesario que los deseos que Dios dejó en ti y en mí estén sujetos a la palabra de Dios y que podamos disfrutarlos dentro de los límites que Dios estableció. Por eso es que el Señor dice que no a la fornicación, porque el Señor dejó el placer sexual, el deleite sexual con un límite. El límite es dentro del matrimonio. Jesús también tuvo deseos. Recordemos que tuvo hambre, tuvo sed, y allí en la prueba en el desierto, el enemigo utilizó ese deseo que Jesús tenía de comer. Recuerde que venían de 40 días de ayuno, que convirtiera esas piedras en pan. Jesús tenía hambre, pero recordemos que Él constantemente dependía del Padre, o sea que sus deseos estaban totalmente allí, sujetos a la palabra de Dios,
y por eso Él no convirtió las piedras en pan, porque donde Jesús convierte esas piedras en pan, pues hubiese dañado el plan que Dios tenía, porque el primer milagro no iba a ser convertir las piedras en pan, sino el agua en vino. También recordemos cómo José tenía sus deseos sujetos a la palabra de Dios, cómo le respondió a la esposa de Potifar diciéndole que cómo le iba a hacer ese gran daño a su amo, siendo que él había confiado y le había entregado todo y que lo único que no le había entregado había sido ella porque era su esposa. Tampoco le iba a hacer esa ofensa a Dios para tener una respuesta de esta forma en un momento tan crítico como es ese deseo sexual, porque el hecho de que él era cristiano no quería decir que ya no sentía nada. Todos sentimos esos deseos, todo lo vivimos, fueron puestos por Dios, pero tienen que estar sometidos a la palabra de Dios, a la regla de Dios, al límite que Dios nos ha puesto para cada uno, ¿cierto? Es bueno que tengamos novio, que los jóvenes tengan novio, que todos tengamos novio, pero hay un límite. Ese límite es que sea cristiano, ¿cierto? Entonces es importante que todos esos deseos que puede estar enamorado, que la joven, que el muchacho es lindo, que está, pero no, estos deseos yo los coloco aquí, es dentro del límite, es dentro de la palabra de Dios, me está diciendo de qué forma yo debo satisfacer este deseo. Vamos a Tito 11 y 12. ¿De qué nos vamos a negar aquí? Dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Aquí esta palabra nos está mandando a renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué es una persona mundana? Es aquella que no actúa, ni siente, ni habla de acuerdo a la ley o enseñanzas de Dios, ya que su forma de vivir está unida a lo material, dejando a un lado lo espiritual. Mire que el espíritu del mundo se ríe de la virginidad, de la honestidad, de la sujeción de la esposa al esposo, de la obediencia de los hijos a los padres. Este espíritu del mundo va en contra del espíritu de Dios. Y da mucha tristeza que hay muchos cristianos que se deleitan en la inmoralidad, en la música y en las modas del mundo. Hermano, una persona que sigue a Cristo debe renunciar a todo esto, ¿cierto? Leemos lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, si nosotros tenemos más interés, disfrutamos más de todo lo que siendo cristianos, nos deleitamos más en unas películas del mundo, con personas con chistes de doble sentido, deseamos más las cosas del mundo, nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Entonces, para caminar con Dios tenemos que ir contrario a este mundo. Recordemos que este mundo invita a la inmoralidad, pero Dios nos invita a la santidad. Leamos ahora en 1 Corintios 10:23. ¿De qué nos vamos a negar aquí? Dice esta palabra: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿De qué vamos a renunciar aquí? De todo aquello que no nos edifica, aunque no sea malo, pero si nos perjudica nuestra vida cristiana, sí tenemos
que hacerlo a un lado. La palabra dice que todo me es lícito, ¿cierto? O sea, el Señor no nos está imponiendo ninguna regla. ¿Por qué? Porque Él nos ha dotado de un libre albedrío. Ese libre albedrío me va a llevar a mí a mirar qué me conviene o no me conviene. Cuando dice el versículo, pero no todo conviene, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que hay tantas cosas que están en el mundo que se pueden hacer, no son malas. Pero yo tengo que mirar si me conviene o no me conviene. ¿Con qué lo voy a hacer? Con el libre albedrío que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Entonces, antes de tomar una decisión, tenemos que buscar a Dios, si tenemos nuestra vida centrada a Dios, ¿cierto? Tenemos que examinar lo que vamos a hacer. Si esto que yo voy a hacer va a levantar el nombre de Jesús en alto, lo hago. Pero si no, no. Si me invitan a una discoteca, porque es mi familia que ha venido de vacaciones, porque son los primos, son todos, y no vas a hacer nada, pero yo tengo que mirar el ir a esa discoteca, yo no voy a practicar ningún pecado, no voy a cometer nada, pero tengo que ver si va a edificar el nombre del Señor, si hace bien al testimonio de lo que yo soy. Yo soy una hija de Cristo. Ahí tengo que utilizar mi libre albedrío para hacer a un lado todo aquello que aunque parezca normal, que aunque no es pecado, pero no me conviene, no me edifica. Leamos ahora en Lucas 14, 25 a 27. Dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces vemos que en este pasaje no estamos hablando de iniquidad, de deseos mundanos, de deseos carnales. No estamos hablando de pecado, ¿verdad? Estamos hablando de la familia a la cual Dios nos ha dado y que tenemos derecho de tener una familia y que tenemos derecho de amarlo, que tenemos derecho de quererlo, ¿cierto? Entonces está diciendo allí el que no aborrece. Esta palabra parece dura, pareciera que el Señor nos estuviera diciendo que tengamos que aborrecer a nuestros padres, que apenas que nos convirtamos al Señor, ya lo vamos a hacer a un lado. Ya no tenemos nada que ver con Él y vamos a aborrecerlo literalmente. Pero no, esta palabra aborrecer simplemente está queriendo decir que debemos de colocar a Dios por encima de toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque muchas veces esposas, Dios les hace un llamado, un ministerio grande, pero dicen que no porque el esposo no quiere. El esposo no quiere que salga, el esposo no quiere que haga esto. De igual manera a un joven le llama y le dice que no porque él va a terminar sus estudios, que está joven todavía. Entonces, esto aquí nos está diciendo que por encima del amor que nosotros le tengamos a nuestra familia, porque es cierto que amamos a nuestra familia y Dios sabe cuánto todos estamos dispuestos a hacer por nuestra familia, pero Dios dice que aún esa familia debe estar su amor por encima de todos ellos. Miramos el ejemplo de Abraham. ¿Qué le pide el Señor a Abraham? En Génesis 22:2, a su único hijo, le dice, toma ahora tu hijo, tu único a quien ama, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y lo amaba y era un amor grande, pero aún, dice el Señor, por encima de ese hijo tuyo, yo quiero que tú me ames a mí
y Abraham lo demostró. Vemos también a Job que oraba por sus hijos, pidiéndole al Señor por si habían pecado, pero cuando le tocó esa prueba dura que lo perdió todo, bienes, esposa, hijos, él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Esta palabra se está refiriendo a todo eso, a que nosotros tenemos derecho, a nuestra familia, a los bienes, que lo podamos colocar a la disposición del Señor en un momento dado que Él los pida. Estar dispuesto a entregarlo, a utilizarlo. En Marcos 10:21 vemos el joven rico que él se acercó al Señor preguntando qué haría para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice que los mandamientos los conoce y él dice que lo ha cumplido. El Señor le dice: bueno, falta algo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Allí no está hablando el Señor de pecado, no está hablando sino de los bienes que él tenía, o sea, de algo propio. Y también el Señor nos pide eso, el tiempo, los bienes que se aplican a nuestra familia. Ejemplo, de pronto usted ha trabajado fuerte, ¿cierto?, durante un año y a fin de año planea tener una salida con su familia. Y ya todo ha planeado, ya falta un día para salir. Alguien le llama, otro colega conferencista, y le dice que por favor necesita que le colabore en la conferencia porque el que está dispuesto se ha enfermado y no puede venir. Ahora, este conferencista, si tiene esa vida centrada en Dios, aunque le duela a su familia, va a poner por encima a Dios y va a decirle a la familia: vamos a posponer esta salida porque tengo que ir a dar una conferencia porque el encargado no la puede dar. Ahí es donde se está refiriendo este versículo de sacrificar derechos legales, cosas que tenemos, y darle al Señor. Esto es muy importante porque a veces no queremos sacrificar. Otro ejemplo, hay un joven que tiene su novia y decide casarse en diciembre, pero resulta que Dios le habla y le dice: no quiero que te cases aún, quiero que te cases dentro de 2 años porque quiero que me busques y voy a hacer cosas grandes contigo. Si tiene esa vida centrada en Dios, él le va a decir a su novia: vamos a esperar porque Dios me está necesitando. Pero si no, él va a hacer su voluntad y se va a casar porque ese es su proyecto. Ahí es lo que quiere decir que no aborrece a padre, a madre. Entonces, el Señor está diciendo que tenemos que renunciar muchas veces a ese propio proyecto porque Dios me está llamando para algo. Dios, al sueño, todos tenemos derecho a descansar, pero de pronto Dios te dice: quiero que amanezcas en oración, porque el Señor va a ministrar o va a salvarle la vida a alguien o va a hacer una administración poderosa en tu familia. Entonces, el sueño es legal, todos tenemos derecho, pero si Dios te está pidiendo 3 horas o 5 horas de sueño, ahí es donde debemos estar dispuestos a levantarnos y a orar. A eso se refiere este pasaje. Entonces, hermanos, la negación es mucho más que no robar, no matar, no fornicar. La negación es estar dispuesto a entregarle a Dios lo que Él nos pida. Tiempo, proyectos personales, trabajo, bienes, lugar, entregar nuestra comodidad. Si Dios lo necesita y nos lo pide, hay que hacerlo. Ahora miremos qué significa tomar la cruz. Para muchos, tomar la cruz es como venir con un sufrimiento desde hace tiempo. Y algunas personas se le han preguntado: ¿y cómo estás aquí cargando la cruz con este hijo que está en la droga o
o con este que está en la prostitución. Creemos que esa es una cruz que están cargando, pero esa no es la cruz. ¿Qué significaba la cruz en los tiempos de Cristo? Significaba una herramienta de tortura, el peor medio de tortura de aquel tiempo, un medio de sufrimiento y ejecución. Eso significaba la cruz. Pero hoy en día, después de la muerte de Cristo, ya la cruz no significa sufrimiento y tortura, significa símbolo de obediencia. Recordemos que el mismo Señor cargó la cruz. ¿Para qué la cargó el Señor? Para cargar nuestros pecados. Recordemos que Él hubo un momento en que no quería cargar, ahí tuvo un deseo de Jesús de no cargarla, pero lo llevó al Señor y al Padre, y el Padre le ayudó. Entonces, la cruz significa en este tiempo obediencia. Dice que obediencia a los 365 días. Es decir, de todo lo que hemos mencionado, que tenemos que negarnos, una vez que nos hayamos negado cualquiera de esos deseos carnales, deseos mundanos, resulta que mientras estemos en este mundo estamos expuestos, ¿cierto? Y de pronto yo me aparté de la mentira, pero siempre que estoy en siempre que estoy aquí estoy corriendo peligro, me viene un determinado momento de mentir e inmediatamente yo debo de crucificar esa mentira ese mismo día. No puedo esperar más. Por eso que dice, toma tu cruz cada día. Significa que cada día debemos de hacer morir en nosotros todo aquello que llegue a impedir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es cada día. No nos está diciendo, toma tu cruz y sígueme una semana, 2 semanas, 3 semanas, sino cada día. Quiere decir los 365 días de nuestra vida tenemos que sacrificar todo aquello que vaya en contra de la voluntad, que dañe nuestra vida, que dañe nuestro testimonio al Señor, que nos impida hacer la luz. Vamos a sacrificarlo en el trabajo, en la familia, en la iglesia, a cualquier parte donde vayamos, tenemos que ir sacrificando todo aquello. Si hoy alguien te miró mal, si te enteraste que alguien habló mal, inmediatamente llegó resentimiento. Tiene que sacrificar. ¿Qué significa ese sacrificio? Significa que debe morir. Recordemos que la cruz es muerte. Ahora, voy a morir a ese resentimiento, pero cuando yo muero a ese resentimiento, yo estoy obedeciendo. Por eso es que en estos momentos la cruz es símbolo de obediencia. Entonces, es importante para tener una vida centrada en Dios de que ese yo muera totalmente para que podamos tener esa vida en Dios, guiada por Él. Ahora, veamos qué significa seguirlo. Toma tu cruz y sígueme. Simplemente esto quiere decir seguir los pasos de Jesús. Seguir a Cristo seguirlo significa literalmente pisar las huellas de Jesús. Andar sus mismos pasos, tener sus mismos pensamientos y transitar sus caminos. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Allí está. Seguir a Cristo es seguir sus pisadas.
Pero para yo seguir las pisadas de Cristo, yo tengo que tener una buena relación con Él, ¿cierto? Usted no va a seguir a nadie que no conozca. Allí en Marcos capítulo 3, versículo 14, dice la palabra: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlo a predicar. Importante esa relación y ese compañerismo primeramente. Entonces, hermanos, seguir a Cristo no es más que pisar las huellas de Jesús, hacer lo que Él hizo. Eso es importante para nosotros. Entonces, hermanos, ser discípulo de Cristo es sinónimo de ser hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, haber tenido una experiencia de justificación. El que ha nacido de nuevo y permanece en Dios comienza a seguir los pasos de Jesús. Hermanos, es importante saber que el galardón no es para aquellos que experimentan un toque de Dios, un quebrantamiento, un milagro, no. El galardón que vamos a recibir del Señor un día es para aquellos que ante el llamado de Dios asumen un compromiso con Él, caminan con Él, comienzan a obedecer en las condiciones que Él estableció. Y para concluir, vamos a leer en Mateo 24:35. Esta palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, hermano, que las condiciones que Él trajo, estas condiciones que el Señor trajo hoy de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, tomar su cruz cada día y seguirle, esas condiciones siguen vigentes hoy. Lo que Jesús pedía ayer es lo mismo que pide hoy. Ahora una pregunta: ¿y por qué lo pide? Hermano, porque su poder es igual. Isaías 48:10 dice: sécase la tierra, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, les invito a orar. Espero que esta palabra nos haya sido de gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser no tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirarnos, Señor, a través de tus ojos. Señor, cuál de estas negaciones que hoy tú nos has mostrado a través de tu palabra está en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a renunciar de iniquidades, Señor. Si hay deseos mundanos en nosotros, Señor, si nos deleitamos más en las cosas del mundo, más que de la oración, más que del ayuno, más que de tus predicaciones, de tu alabanza, Señor, perdónanos. Y ayúdanos ahora, Señor. Oh, Señor, a deleitarnos en ti, porque tú eres el Dios que verdaderamente nos ama, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a entregarte, Señor mío, Padre, todo lo que tenemos, nuestro tiempo, Señor. Padre, a amarte, a ponerte por encima de nuestra familia en el momento en que tú, Señor, nos los pidas, Señor. En el momento que tú quieres, Señor, que salgamos del seno de nuestra familia porque quieres enviarnos a una misión, pues ayúdanos, Señor. En el momento, Señor, que tú quieras, Señor, que dejemos de hacer algo, Señor, porque tú quieres que hagamos otra misión de acuerdo a la tuya. Señor, ayúdanos entonces, Señor, a dejar de hacer lo que es nuestro propio proyecto y hacer aquello que tú nos estás pidiendo, Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que la vida centrada en ti, Señor, depende de la negación del yo. Y así, Señor, cuando estamos centrados en ti,
vamos a conocer cuáles son los planes que tú tienes para nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que los que buscan a Dios entienden todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.